El señor Montoya ha sido permanentemente un asistente de análisis internacional con toda la experiencia que tiene. Le agradecemos, te agradecemos todo este tiempo compartido y que estés aquí con nosotros también para un breve análisis. Gracias, Oscar, Menchi, Fito, un gusto. Bueno, dicen que la maldición es china, no se sabe bien si es china, pero nos tocó vivir tiempos interesantes. Dicen, ojalá que te toque vivir tiempos interesantes. Realmente son inéditos. Justo los escuchaba a ustedes recién tocando un tema en los que realmente esto tiene fuerte impacto. La pandemia, donde está teniendo mayor impacto económico, es en América Latina. Es el peor lugar de todos, donde ha golpeado con más fuerza. Estamos viendo, por ejemplo, en los países asiáticos prácticamente no los ha tocado mayormente. China va a crecer este año, vemos Vietnam, Corea, todos estos países no tienen mayores problemas, y una de las características que va a exacerbar la pandemia va a ser el tema de la inseguridad en toda la región. América Latina es el país con mayor cantidad de crímenes a nivel mundial, tiene un 35, teniendo un 8% de la población mundial, tiene un 35% de los crímenes que hay a nivel mundial. Es una región, es la región más desigual del planeta, y todo esto va a tener un fuerte impacto. Lo que se espera, va a haber una ola de crecimiento del crimen transnacional en general en América Latina, y estamos viendo cómo toda esta situación de la pandemia está poniendo un desafío muy, muy grande a todos los estados nacionales, que estamos viendo no tienen capacidad de hacer frente a las consecuencias de esto, como vemos que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno que está asumiendo está anunciando un paquete de ayuda de más de $1 billón con medidas, cheques de $2.000, aumentando los 600 que les estaban dando ahora. Bueno, esas medidas, es más, ha tenido Estados Unidos una reducción de la pobreza en el último semestre, porque esos cheques, donde impactan más abajo. Bueno, justamente es lo que no puede ocurrir en ninguno de nuestros países, pues los estados tienen una capacidad muy limitada, así que donde vamos a ver esto haciendo estragos prácticamente, y yo los vi tocando el tema, más allá del condimento local que tiene este tema del caso que tienen ustedes acá. De los secuestrados. De los secuestrados, vamos a estar viendo en las noticias, seguramente ustedes lo van a vivir a lo largo de este año próximo, es el tema del crecimiento, el auge del crimen en diferentes variantes ante el golpe económico que tiene esto. Sabemos que impacta directamente en el narcotráfico, todos los crímenes que tienen que ver con trata de personas, y todo esto va a tener mucho impacto. A ver, no sé si decir un planteamiento, una pregunta que hago casi desde la inocencia, para tratar de graficar más, como diría el concepto, como diría un comentarista deportivo. Pero a ver, ¿por qué nosotros no podemos? Dice, nos van a encerrar otra vez. Y dice, ¿y cómo? Y el ejemplo es, pero están haciendo lo mismo en Europa. Merkel hace unos anuncios, es decir, pero ellos tienen espalda, ellos pueden hacerlo. Ahora el anuncio que creo que ya hacen voceros del futuro gobierno en los Estados Unidos de Biden, anunciaron ese monto de dinero que mencionaste. Y entonces eso es lo que nos vuelve más vulnerables, Daniel, en el sentido de que nosotros no tenemos fondos de contingencia. Paraguay tuvo unos momentos extraordinarios. Creo que seguiste la política paraguaya y tuvimos con el gobierno de Lugo, llegó un momento dado que tuvimos un crecimiento del 14%. Dinero impresionante. Y uno dice, bueno, este es el tiempo de crear un fondo de contingencia para dejar allí para los tiempos duros. Y no lo hicimos. Y yo creo que todos los países en América Latina tenemos un poco, no sé si decir ese pecado. Fíjate que hay dos episodios que yo resalto especialmente en este libro que acabo de sacar, que es el tema, el que citaste vos, del año 2003 al 2008, vía aumento de precios de commodities, tuvimos un aluvión de dinero en la región que no se terminó al final, digamos, es como que pasó. En aquel momento vino la crisis financiera de 2008, pasaron las cosas y tenés un estancamiento en la región para aproximadamente de una década. Antes ocurrió lo mismo, en Argentina ustedes lo vivieron, que han estado allá a fines de los 90, del año 91 al 94 también tuvimos crecimiento de 2 dígitos como en ningún país del mundo.
a tasas chinas crecíamos. Pasó también la ola. En aquel momento los recursos no venían por el lado de los granos, de la carne, todo eso, sino que venían por el lado de las privatizaciones en aquella época. Bueno, entraron a Argentina 75.000 millones de dólares vía privatizaciones. Bueno, pasó la fiebre esa y nos encontramos de nuevo parados en el mismo lugar, en esta especie de ciclo que tenemos, donde no tenemos las capacidades. Y fíjate cómo inciden estas cuestiones estructurales. Fíjate, Brasil y Argentina, el diferente manejo aparente que han hecho de la pandemia. Bolsonaro haciendo gala de que esto era una gripeciña, opuesto al tema por supuesto que no estamos viendo los episodios que tienen con las vacunas. En este momento Bolsonaro con una pelea dura con el gobernador de San Pablo, con Doria alrededor de este tema, y donde realmente hay por supuesto, un visible discurso antivacuna. Bueno, Argentina con un manejo discursivo absolutamente diferente, en el sentido que Alberto Fernández ha dicho: vamos a privilegiar la vida, preferimos dejar que la economía caiga un poco, pero no queremos muertos. Bueno, los muertos por millón de Argentina y Brasil prácticamente son los mismos, o sea, con un manejo distinto. Estamos viendo cómo están incidiendo, Oscar, estos elementos estructurales que tenemos, que son la falta de capacidad nuestro y la corrupción. Bueno, estoy siguiendo, por ejemplo, estos episodios que tuvieron en Paraguay alrededor de las compras, pero yo digo, más allá de esto, y no lo minimizo ni digo es un hecho aislado, me parece que es el problema. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social en Argentina, que te diría uno de los principales actores en un escenario de crisis, donde tenés que salir a paliar la situación de los sectores bajos, bueno, tuvo que tener prácticamente congelado durante 4 meses todos los procedimientos de compra por el tema de los sobreprecios que tenían en todos los procedimientos, en un momento donde más hacía falta. Lo que estamos viendo es cómo están crujiendo, así como te decía yo, en el terreno de la seguridad, cómo crujen nuestras estructuras debilitadas de estados que prácticamente se mueven alrededor de zonas prácticamente de estado fallido. Estamos viendo cómo está ocurriendo lo mismo en el plano de la administración, digamos, de la seguridad, del tema sanitario, donde realmente vemos que no tienen, más allá de los volúmenes, obviamente. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el Estado ha salido con paquetes de ayuda que más o menos son un 3% del Producto Bruto. Estamos viendo en el caso de los países europeos, Estados Unidos, con paquetes. Bueno, Alemania salió con un paquete que bordea prácticamente el 20% del PIB. Claro, del PIB, y por supuesto con estados bien administrados, organizados y donde no hay dispersión. Corea, por ejemplo, en este momento, los indicadores que tiene, donde hay una fantasía de que piensan de que es con sistemas tecnológicos de punta, no, es con organización más bien física, con disciplina. Y por supuesto en países donde la verdad es esto: al que roban le cortan la mano. O sea, vamos a hablar, digo, más allá de que puede sonar fuerte, en cualquiera de estos países asiáticos que están haciendo una buena administración de esto, sea Singapur, sea Corea del Sur, Indonesia, sea Vietnam, Indonesia, ustedes saben perfectamente de que en estos países al que se le escapó la mano le cortan la mano. O sea, no tiene otro tipo. ¿A qué adjudicás vos eso? Porque no sé si generalizaste en el caso de América del Sur. Sí. Si vamos a ubicarnos, y en el vecindario más todavía, si achicamos un poco más. ¿Qué es el estado débil? ¿Por qué nuestros estados? Incluso estados fallidos, decías. Se aproxima un poco, no sé si concretaste eso, pero ¿por qué los estados son ¿a qué le llamamos estado débil para encarar, ¿verdad? Por ejemplo, tiempo de pandemia? ¿A qué le llamas tiempo? Bueno, estado débil son estados que no tienen las capacidades administrativas ni económicas para enfrentar los problemas, y por supuesto que están cooptados donde intereses de grupos privados, y muchas veces, no solamente, muchas veces se asocia el tema de empresariales, sino grupos que tienen que ver muchas veces con crimen organizado, que tienen que ver, por ejemplo, cuando hablamos de estos sistemas de compras, es porque los proveedores
En los casos estos que yo citaba, del caso del Ministerio de Desarrollo Social en Argentina, prácticamente tienen copadas todas las áreas digamos, de compras de los estados, y donde prácticamente cualquier iniciativa de licitación prácticamente siempre está dominada por una suerte de cártel, donde se van turnando y entre ellos se distribuyen los turnos, es decir, ahora vas vos, nosotros tiramos los precios un 5, un 10% más abajo, vos vas un poquito más arriba, pero digo, van turnándose de esta forma. Ahora, eso obviamente que es un condimento que tiene que ver con la cooptación por parte de grupos que, por supuesto, ante ciertas debilidades estatales aprovechan y actúan. Ahora, también, por supuesto, tiene que ver con debilidades económicas estructurales. La verdad es esto, en esas licitaciones que les comentaba, ¿qué es lo que ocurre? Hay un círculo vicioso que alimenta esto, y lo estamos viendo con la compra de vacunas. Ustedes habrán seguido del problema que ha tenido Argentina con el tema de poder cerrar contratos con algunos proveedores, porque dicen, nos piden garantías que son digamos, insostenibles para el Estado argentino. Bueno, en muchos casos las garantías es que en realidad les pagues inmediatamente en tiempo y que no haya procedimientos de, por ejemplo, en estas compras que yo les decía de desarrollo social, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los proveedores agarran, les pagan a un año, digamos, con demora de un año, y eso alimenta un circuito también donde el proveedor se presenta y ya está metiendo sobreprecios porque ya está haciendo un colchón. Para aguantar ese tiempo. Para aguantar ese tiempo, en realidad lo que están haciendo es un mecanismo de financiamiento de privado a las compras del Estado, más allá de, por supuesto, algunas comisiones indebidas que pueden mantener los procedimientos de compra. Pero obviamente, en cierta forma, por eso lo que te decía yo, esto tiene que ver con cuestiones estructurales administrativas, pero también con debilidades del modelo de desarrollo económico que tienen nuestros países. Hoy no hay forma, y ese es uno de los temas que toqué en mi libro en profundidad, de sostener un modelo de crecimiento económico que esté apoyado exclusivamente en vender granos y carne al mundo. Ese es un tema que es un debate, un desafío, una asignatura pendiente que tienen todos nuestros países. Daniel, a mí me preocupa esto que decías de los organismos de seguridad crujiendo en un debate de cómo solucionar la inseguridad creciente, ¿verdad? Porque nos lleva no sé, a una disyuntiva terrible que es, bueno, mano dura y la sociedad buscando castigos más duros, más cárceles, o un gobierno que tenga un corte, digamos, autoritario y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Me parece la evolución natural del avance de la pobreza, de la criminalidad, de la inseguridad, y de buscar una solución mágica y no una solución de fondo a problemas estructurales, ¿verdad? Como la pobreza que tienen nuestros estados. ¿Cuál es la tendencia que ves vos? Bueno, ¿esto que planteas es, digamos, inexorable o se puede modificar? Mira, acá hemos visto y estamos viendo en este momento, hablábamos del caso de Brasil recién, de lo peligroso de ciertos cantos de sirena alrededor de este tema, que tienen que ver con el tema de buscar soluciones al margen, y acaba de pasar también en el proceso electoral americano, el tema de buscar soluciones o espejismos por fuera de las estructuras políticas tradicionales. Bolsonaro llegó en Brasil con una promesa implícita, que era el tema, inclusive veíamos en la televisión plagadas de reality de seguridad, de persecuciones en la calle, donde llegan abusos de todo tipo, también de las fuerzas policiales de seguridad, y realmente lo que estamos viendo es cómo prácticamente, yo les diría, se está cayendo a pedazos ese proceso político, y donde todo el tema de esa desconfianza y ese atractivo que tuvo la antipolítica hace 2 o 3 años en Brasil alrededor de esto, y que vieron con el tema, se suponía de que este gobierno de transición de Temer y la caída y el tema del PT, supuestamente habría soluciones mágicas en el caso de Brasil en particular, y estamos viendo cómo eso prácticamente, Bolsonaro no ha llegado a tener ni siquiera una luna de miel como la que tuvo Dilma en su oportunidad. Si uno mide los indicadores de popularidad de Bolsonaro a 2 años, así concreto, los primeros 2 años de Dilma,
versus los 2 primeros años de Bolsonaro, y realmente son un desastre y abren un gran signo de interrogante respecto a lo que va a ser el proceso de cierre de mandato de Bolsonaro, donde yo creo que va a llegar transpirando muchísimo la toalla. Eso vale y lo vimos ahora también un poco en el proceso electoral de Estados Unidos. Buscaron una solución, los americanos también, con el tema de las estructuras políticas tradicionales, bien al margen, con un montón de promesas implícitas de que llegaba algo nuevo, todo esto, y estamos viendo, están con una factura en este momento de unos 350.000 muertos, más de lo que tuvo Estados Unidos prácticamente en todas las guerras mundiales juntas, y con un gran signo de interrogante de cómo va a salir Estados Unidos a futuro de este desastre. Así que yo creo que ahí nos dejan como 2 grandes lecciones de esto que ha ocurrido, que es el tema de no seguir cantos de sirena, y también, por otro lado, el tema de que sin estructuras estatales ágiles, eficientes, no se pueden obtener soluciones al margen. Por ejemplo, vamos a un caso puntual, el sistema de salud. No se conoce ningún país que tenga un sistema de salud eficiente y que responda bien en países donde la salud es concebida como un negocio. No hay caso. O sea, todos los países que tienen una buena administración de los sistemas sanitarios, por ejemplo, Alemania gasta menos de un 10% del producto en salud. Bueno, Estados Unidos gasta el 20%, prácticamente con el doble de gasto per cápita en salud. Estamos viendo el desastre que produjo una pandemia realmente hecho estragos. Así que yo creo que ese es un tema que nos deja como 2 líneas como de trabajo muy firmes, esto, y el tema de no seguir fantasías alrededor de, digamos, de promesa donde supuestamente esto era ley y orden, la promesa con la que llegó implícita tanto Trump como Bolsonaro, y no están ganando ni de local. Se nos agota el tiempo televisivo. Yo sé que es muy cruel lo que te iba a pedir. ¿Serías capaz en 2 minutos de decirnos cómo ves Paraguay? ¿Cómo desde tu posición en la Argentina, que te llamamos y te pedimos, cómo ves a Paraguay en un análisis de lo que viste desde afuera, bueno, de cómo actuó Paraguay en estos últimos tiempos? Bueno, China tiene 1.400 millones de habitantes, que bueno, hay 1.000 millones que nunca han subido un avión. O sea, está en un proceso de expansión enorme de la clase media, que eso va a traccionar por muchos años. Los chinos han empezado a comer, han empezado a tomar vino, han empezado a disfrutar y expandirse. Están viviendo el proceso quizás que Estados Unidos le tocó vivir en los 60. Eso va a tener un fuerte impacto en todos los países de la región. Un 25% más o menos del PBI paraguayo son grano, más carne, digamos agricultura, más ganadería. Bueno, eso va a tener un fuerte impacto. O sea, todas las perspectivas de los países nuestros de la región en esos términos son muy buenas. Paraguay ha tenido, la verdad es que es envidiable el tema de que tiene proyectado una caída del 0,2, ha tenido una muy buena administración macroeconómica, en el sentido que han seguido de manual, de que ante una caída de la economía han salido a responder en forma contracíclica, han tomado deuda. Me parece que en ese aspecto el gobierno, digamos, actual, la administración actual, yo le pondría una nota alta en lo que ha sido la administración de la macro. Ahora, a nivel de la micro, si uno empieza con los detalles, a nivel de si estas soluciones llegaron a la gente de la calle, al que está vendiendo quizás cosas en el mercado 4, o la gente que está en el campo, los sistemas sanitarios, esto obviamente que ahí me parece que Paraguay sigue la suerte de todos nuestros países, en el sentido de que estamos todos aplazados prácticamente. ¿Por qué? Pero incluso peor que otros países. Pero ¿por qué? En el sistema de salud, digo. ¿Y que cómo no podemos solucionar eso, decir los números macro? Y después vos, que venís desde afuera, nos contás que está viendo lo mismo que nosotros vemos. Son funciones indelegables del Estado, todo lo que tiene que ver con salud, educación, justicia, en la medida de que nuestros países no avancen en lo que es la depuración de sus estructuras políticas enviciadas y en la construcción de capacidades estatales, no hay camino alternativo a esto. Por más que, por eso les decía yo, hay veces aparecen cantos de sirena
que dicen, no, mirá, en realidad hay que clausurar esto, el tema de la antipolítica, que cerremos todas estas cosas, qué sé yo. Bueno, la región, creo que en general nuestros países siguieron ese camino en los años 90. Ustedes vieron Argentina como en ese momento hasta el ferrocarril vendió, en aquella época. Vendió todo su sistema de previsión social y lo acabamos de ver en Chile, con las FJP, digamos, que era el modelo del sistema de pensión, donde prácticamente los vimos los chilenos incendiando todo, porque ante una crisis vimos como el sistema de fuerte injerencia de los privados, ojo, yo digo en determinadas áreas, hay que ser cuidadoso con esto, digo, no hay modelo exitoso en el mundo que no funcione con una suerte de complementación, de equilibrio entre los privados y el Estado. Ahora, en ciertas funciones, el Estado es preponderante, y lo vemos. Y lo vimos en Chile. Ellos con una visión de tener Estado chico, todo eso, bueno, vimos cómo salieron a incendiar las calles, cómo crujió esto. No tienen transporte, el tema del sistema de las pensiones, tuvieron que salir a distribuir ellos directamente, anticiparon, es como que anticiparon el pago de jubilaciones ante la imposibilidad de la gente de tener un peso en el bolsillo. Así que yo creo que esto nos deja una gran lección, que hay un camino tortuoso, doloroso por delante, que es el tema, que tenemos que depurar todas las estructuras políticas y avanzar en la construcción de capacidades estatales. No hay otro camino, sangre, sudor y lágrimas. Mejorar la gestión política. Mejorar la gestión política. No queda, con ética. Claro, totalmente. Es indelegable eso.